Cronología de la primera mitad del siglo XIX. Reinado de Carlos IV, 1788 a 1808. 1805. Diferentes artículos de la Pragmática de 1783 se incluyen en la nueva recopilación de Las leyes de España. 1807. Queda abolida la pena del sello, excepto para los gitanos. Reinado de José, y 1808 a 1813. 1808. Inicio de la Guerra de la Independencia. 1812. Reglamento del Cuerpo General de Gendarmería. Reinado de Fernando VII, 1808 a 1833. 1812. Las Cortes de Cádiz otorgan la ciudadanía española a todos los que habiendo nacido en los dominios de España y se hallaren avecindado. 1814. Mayo. Derogación de la Constitución de 1812. 1814. Recordatorio de los artículos 22, 23, 24, 30, 31, 32 y 33 de la Pragmática de 1783. 1816. Memorial del alcalde mayor de Morata de Tajuña dirigido al presidente del Consejo de Castilla, exponiendo los abusos que decía cometían los gitanos. 1820. Marzo. Restablecimiento de la Constitución de 1812. 1820. Septiembre. El decreto 28 referido a la conducta de los jefes políticos y ayuntamientos con los que no tienen modo conocido de vivir, entre los que se incluyen los gitanos, y se ordena el cumplimiento de la Real Orden del 30 de abril de 1745 y el Real Decreto de 7 de mayo de 1775. 1827. Real Orden de 11 de enero recordando la Pragmática de 1783. Reinado de Isabel II, 1833 a 1868. Regencia de María Cristina, 1833 a 1840. 1834. Estatuto Real. Primera Guerra Carlista, 1833 a 1839. 1836. La Diputación Carlista de Guipúzcoa dispone la expulsión de los gitanos y de los vagabundos. 1837. Marzo. Real Cédula recordando la Pragmática de 1783. La Real Cédula de 22 de agosto de 1814 y la Real Orden de 11 de enero de 1827. 1837. Junio. Publicación de una nueva Constitución, en la que desaparece el requisito del avecindamiento para ser ciudadano español. 1838. Publicación del recordatorio del año anterior en los boletines oficiales de las provincias. 1838. Septiembre. El jefe político y militar de Córdoba ordena prender a varios gitanos para ejercer funciones de sepultureros. 1839. Julio. El jefe político y militar de Murcia inserta en el BOP un recordatorio de la Pragmática de 1783 a fin de que se cumpla, con la circunspección y la humanidad que tanto recomienda un gobierno constitucional. 1839. Agosto y meses posteriores. Intensificación del bandolerismo carlista y de otros grupos marginales. Regencia de Espartero, 1840 a 1843. 1842 a 1843, Movimiento Revolucionario de la Jamancia. 1843. Abril. El jefe político y militar de Córdoba ordena cortar las orejas de los gitanos que fueron sorprendidos cometiendo un robo. 1844. Creación de la Guardia Civil, a la que se encarga el especial cuidado de vigilar y controlar a los gitanos. Segunda mitad del siglo XIX. Loja 1861, la Segunda Revolución Gitana. Durante el siglo XIX, las víctimas de las crisis económicas en España, al igual que muchos otros ciudadanos, luchaban por sobrevivir desarrollando sus oficios tradicionales y complementándolos con trabajos eventuales, como el de jornaleros, especialmente en Andalucía.
Sin embargo, se sabe muy poco de ellos en relación con el flamenco o el toreo en esa época. Tampoco se conoce su postura ideológica frente a las revoluciones que sacudieron el país en esos años, incluida la revuelta armada barcelonesa conocida como la Jamancia, que fue el primer movimiento revolucionario en el que miembros de la comunidad gitana estuvieron involucrados. En Andalucía, la comunidad gitana fue especialmente receptiva a los movimientos que abogaban por el reparto de tierras y la igualdad, debido a las características socioeconómicas de la región. En 1861, Andalucía se encontraba inmersa en una economía agraria de subsistencia, donde la propiedad de la tierra estaba concentrada en pocas manos y las medidas desamortizadoras no habían revertido esta situación. Las tierras comunales eran la única fuente de alivio para aquellos que no tenían tierras cultivables. Cuando el general Ramón María Narváez, conocido como el Espadón de Loja, intentó desamortizar los terrenos comunales de la Sierra de Loja para destinarlos a pastos, los habitantes de Loja protestaron enérgicamente. Exigieron un reparto justo de tierras en lugar de subastas, ya que éstas solo beneficiaban a los terratenientes con suficiente poder adquisitivo. La comunidad gitana, y otros sectores de la población, se unieron en la lucha por la justicia y la igualdad en el acceso a la tierra. Con la intención de tomar Loja, se pertrechó a los combatientes con armas, tabaco y un poco de pan y queso, lo que curiosamente dio nombre a la insurrección, que empezó a denominarse la Guerra del Pan y el Queso. Luego de ser derrotados por las tropas leales a Isabel II, los revolucionarios se dispersaron y sufrieron una derrota definitiva. Esto dio lugar a una represión que resultó en la encarcelación de numerosas personas, quienes tuvieron que comparecer ante los dos tribunales militares establecidos en Loja y Málaga para ser juzgadas según lo establecido en la Ley de 17 de abril de 1821. A pesar de la represión consiguiente, el espíritu revolucionario se mantuvo y fue alentado. Se realizaron intentos de reconciliación, como la amnistía del 5 de septiembre y la visita que la reina hizo a Andalucía durante ese mes como gesto de buena voluntad. Sin embargo, estos esfuerzos no lograron detener la Revolución de la Gloriosa de 1868, que finalmente envió a Isabel II al exilio. Revolución de 1868. La Revolución de 1868, llamada la Gloriosa o Revolución de Septiembre o la Septembrina, fue una sublevación militar con elementos civiles que tuvo lugar en España en septiembre de 1868, la cual supuso el destronamiento y exilio de la reina Isabel II, y el inicio del periodo denominado Sexenio Democrático, 1868 a 1874. Como señaló la historiadora María Victoria López Cordón, la Revolución de Septiembre fue una brusca sacudida en la historia del siglo XIX español, cuyos efectos se dejaron sentir ampliamente en toda la geografía del país, ya que a partir de ella tuvo lugar el primer intento de la historia de España de establecer un régimen político democrático, primero en forma de monarquía parlamentaria, durante el reinado de Amadeo I de Saboya, 1871 a 1873, y después en forma de república, la primera república, 1873 a 1874. Sin embargo, ambas fórmulas acabaron fracasando. La crisis económica de 1866 a 1868. A principios de 1866 estalló la primera crisis financiera de la historia del capitalismo español, aunque estuvo precedida de la crisis de la industria textil catalana, cuyos primeros síntomas aparecieron en 1862, a consecuencia de la escasez de algodón provocada por la Guerra de Secesión norteamericana. El detonante de la crisis financiera de 1866 fueron las pérdidas sufridas por las compañías ferroviarias, que arrastraron con ellas a bancos y sociedades de crédito. Las primeras quiebras de sociedades de crédito vinculadas a las compañías ferroviarias se produjeron en 1864, pero fue en mayo de 1866 cuando la crisis alcanzó a dos importantes sociedades de crédito de Barcelona, la Catalana General de Crédito y el Crédito Mobiliario Barcelonés, lo que desató una oleada de pánico. A la crisis financiera de 1866 se sumó una grave crisis de subsistencias en
1867 y 1868 motivada por las malas cosechas de esos años. Los afectados no fueron los hombres de negocios o los políticos, como en la crisis financiera, sino las clases populares debido a la escasez y carestía de productos básicos como el pan. Se desataron motines populares en varias ciudades, como en Sevilla, donde el trigo llegó a multiplicar por 6 su precio, o en Granada, al grito de «pan a 8 reales». La crisis de subsistencia se vio agravada por el crecimiento del paro provocado por la crisis económica, desencadenada por la crisis financiera, que afectó sobre todo a dos de los sectores que más trabajo proporcionaban, las obras públicas, incluidos los ferrocarriles, y la construcción. La coincidencia de ambas crisis, la financiera y la de subsistencias, creaba unas condiciones sociales explosivas que daban argumentos a los sectores populares para incorporarse a la lucha contra el régimen isabelino. El 28 de septiembre de 1868, tuvo lugar la decisiva batalla de Alcolea, en la provincia de Córdoba, en la que la victoria fue para las fuerzas sublevadas al mando del general Serrano, que contaron con el apoyo de millares de voluntarios armados. Al día siguiente el levantamiento triunfaba en Madrid, y el día 30 Isabel II abandonaba España desde San Sebastián. Entonces terminó toda resistencia de las fuerzas leales a la reina, y el 8 de octubre se formaba un gobierno provisional presidido por el general Serrano, y del que formaban parte el general Prim y el almirante Topete. Se sellaba así el triunfo de la que sería llamada la Revolución de 1868, o la gloriosa que había puesto fin al reinado de Isabel II. A partir del triunfo de la Revolución y durante 6 años conocidos como el Sexenio Democrático, 1868 a 1874, se intentará crear en España un nuevo sistema de gobierno. La coalición de liberales, moderados y republicanos se enfrentaba a la tarea de encontrar un mejor gobierno que sustituyera al de Isabel. Al principio las Cortes rechazaron el concepto de una república para España, y Serrano fue nombrado regente mientras se buscaba un monarca adecuado para liderar el país. Previamente se había aprobado una constitución de corte liberal que fue promulgada por las Cortes en 1869. Finalmente, se optó por un rey italiano, Amadeo de Saboya, pero su reinado tan solo duró 2 años y un mes entre 1871 y 1873. Nota: la Constitución española de 1869 fue la constitución aprobada bajo el gobierno provisional de 1868 a 1871, tras el triunfo de la Revolución de 1868 que puso fin al reinado de Isabel II. Fue la Constitución que estuvo vigente durante el reinado de Amadeo I. Tras la proclamación de la Primera República Española en febrero de 1873 solo estuvo en vigor el título primero, que recogía las libertades y derechos fundamentales, y fue restablecida, aunque mantenida en suspenso, tras el golpe de Pavía que dio paso a la dictadura de Serrano. Fue abolida definitivamente tras el triunfo del pronunciamiento de Martínez Campos en diciembre de 1874, que dio paso a la restauración borbónica en España, durante la cual se promulgó la Constitución de 1876. Sexenio democrático. Se conoce como sexenio democrático o sexenio revolucionario al periodo de la historia contemporánea de España transcurrido desde el triunfo de la Revolución de septiembre de 1868 hasta el pronunciamiento de diciembre de 1874, que supuso el inicio de la etapa conocida como Restauración Borbónica. El sexenio suele dividirse en 3 o 4 etapas: la primera, la del gobierno provisional de 1868 a 1871, la segunda, el reinado de Amadeo y 1871 a 1873, la tercera, la Primera República Española, proclamada tras la renuncia al trono del rey Amadeo de Saboya en febrero de 1873. A su vez, esta se divide entre el periodo de la República Federal, a la que pone fin el golpe de Pavía de enero de 1874, y la República Unitaria, también conocida como la dictadura de Serrano, que se cierra con el pronunciamiento en diciembre de 1874 en Sagunto del General
Arsenio Martínez Campos en favor de la restauración de la monarquía borbónica en la persona del hijo de Isabel II, Alfonso XII. Constitución Española de 1869, derecho a voto de los gitanos. La Constitución Española de 1869 reconoció formalmente el derecho a voto de todos los ciudadanos españoles, incluidos los gitanos. La Constitución de 1869 estableció el derecho al voto para todos los ciudadanos españoles que estuvieran en pleno goce de sus derechos civiles. Esto incluía a los gitanos y a cualquier otra persona nacida en territorio español, independientemente de su origen étnico o social. Además del derecho al voto, la Constitución de 1869 también garantizaba otros derechos fundamentales, como la libertad de expresión, la libertad de reunión y la libertad de asociación. La Constitución de 1869 reconocía la soberanía nacional, lo que significaba que el poder residía en el pueblo español. Las Cortes Constituyentes, elegidas por sufragio universal, desempeñaron un papel crucial en la creación de esta Constitución. A partir de este cambio, los gitanos también tenían el derecho de votar en las elecciones municipales. Sin embargo, los gitanos no supieron cómo ejercer este poder de voto de manera efectiva, por lo que tanto liberales como conservadores intentaron aprovecharse de este nuevo voto gitano, ya que el voto de los gitanos tenía un poder importante. A pesar de que tenían influencia en ciertas situaciones, como en el ámbito laboral, seguían sujetos al poder de quienes los manipulaban, como los caciques que compraban sus votos durante las elecciones. Algunos gitanos eran engañados para votar por ciertos candidatos, incluso acompañados hasta la urna para asegurarse de que votaran según las indicaciones del cacique. Sin embargo, estas tácticas a veces fallaban, y algunos gitanos acababan descubriendo el engaño y se mantenían firmes en sus convicciones. Tercera Guerra Carlista. La Tercera Guerra Carlista fue una guerra civil que tuvo lugar en España de 1872 a 1876, entre los partidarios de Carlos, duque de Madrid, pretendiente carlista al trono, y los gobiernos de Amadeo I, de la Primera República y de Alfonso XII. La inesperada muerte de Carlos en 1861 generó confusión dentro del partido carlista, ya que su sucesor, su hermano Juan, era un liberal declarado. En esos años, la princesa de Beira, viuda de Carlos V, primer pretendiente carlista, lideró el partido. Juan finalmente abdicó en 1868, sin haber llegado al poder entre los realistas. El nuevo pretendiente, Carlos VII, hijo de Juan y defensor de las ideas tradicionalistas, vio una oportunidad en la Revolución de 1868, que había llevado a Isabel II a abandonar España. El gobierno revolucionario estableció un régimen democrático en España y eligió como rey al liberal Amadeo de Saboya. Muchos moderados que se oponían a este gobierno encontraron en don Carlos una alternativa frente a la separación de la Iglesia y el Estado, la libertad de culto y la educación laica y racionalista impuestas por los revolucionarios, preocupantes para los católicos. Estos conservadores se unieron al bando carlista, que en 1871 se convirtió en la tercera fuerza más votada en el Parlamento. Sin embargo, el fracaso de la vía democrática quedó en evidencia con el triunfo de los liberales, y solo un levantamiento armado podría llevar a don Carlos al trono con un régimen tradicionalista, católico y antiliberal. En abril de 1872, las elecciones dieron a los carlistas la oportunidad de rebelarse. Tras perder 13 escaños en medio de acusaciones de fraude, el partido de don Carlos estaba indignado. La estrategia ya estaba lista, las guarniciones de ciudades catalanas, Pamplona y Bilbao se levantarían a favor de Carlos, seguido por una insurrección general en Cataluña, Navarra y las provincias vascongadas. El día escogido para iniciar el proceso fue el 21 de abril. Luego de que don Carlos lograra convencer a los gobiernos europeos conservadores de la necesidad de la guerra contra una España liberal. El último reducto fiel al carlismo, el Castillo de la Población, sucumbió el 2 de marzo. La guerra había terminado. Desde la óptica alfonsina,
La victoria legitimó aún más el gobierno de la Restauración, que se vio reforzado con la promulgación de la Constitución de 1876 que reemplazó a la Constitución Española de 1869. La Constitución Española de 1876 fue promulgada el 30 de junio de 1876, en el inicio del reinado de Alfonso XII, y fue la base del régimen político de la Restauración borbónica. La generación del 98 y los gitanos. Generación del 98. La generación del 981 es el nombre con el que se ha reunido tradicionalmente a un grupo de escritores, ensayistas y poetas españoles que se vieron profundamente afectados por la crisis moral, política y social desencadenada en España. Todos los autores y grandes poetas englobados en esta generación nacen entre 1864 y 1876. Distinguieron entre una España real miserable y otra España oficial falsa y aparente. Su preocupación por la identidad de lo español está en el origen del llamado debate sobre el ser de España, que continuó aún en las siguientes generaciones. Éxodo de los gitanos del campo a las ciudades. Con la desaparición de las leyes restrictivas, los gitanos empezaron a migrar hacia las ciudades en busca de trabajo y mejores condiciones de vida, lo que llevó a la configuración de barrios gitanos en las grandes ciudades. La visión estereotipada del gitano en el romanticismo europeo, basada en lo exótico y lo egipcio, no correspondía con la realidad de la vida gitana. Lo que generó un interés por parte de los intelectuales españoles, la generación del 98, por la situación de los gitanos. Los intelectuales empezaron a interesarse más por la cultura gitana, debido al contacto con la población gitana en las ciudades. A medida que van conociendo su historia, comienzan a escribir sobre ellos, destacando que la sociedad ha estigmatizado a los gitanos. Esto demuestra que, incluso en esa época, había una cierta sensibilización por las ideas y problemas de los gitanos, rompiendo con los estereotipos negativos asociados a ellos. Siglo XX. Los gitanos en el comienzo del siglo XX. A principios del siglo XX, los gitanos en España, al igual que en la mayor parte de Europa, se encontraban en una situación de marginación y discriminación. Enfrentaban una serie de obstáculos que limitaban su desarrollo social, económico y cultural. Marginación social. Exclusión residencial, vivían principalmente en barrios marginales o campamentos, separados de la población mayoritaria. Discriminación laboral. El acceso al empleo era limitado y, a menudo, se les relegaba a trabajos precarios y mal remunerados. Estigmatización. Eran víctimas de estereotipos negativos y prejuicios que los asociaban con la delincuencia, la mendicidad y un estilo de vida nómada incompatible con la sociedad establecida. Intentos de asimilación. Políticas asimilacionistas. El Estado español implementó políticas públicas orientadas a la asimilación de la población gitana. Estas medidas buscaban erradicar su cultura y costumbres, e integrarlos a la sociedad mayoritaria. Creación de escuelas. Se establecieron escuelas específicas para niños gitanos, donde se les inculcaba la lengua y valores de la sociedad dominante, a menudo a costa de su propia cultura e idioma. Presión social. La presión social para adaptarse a las normas y valores de la sociedad mayoritaria era constante, lo que generaba conflictos internos en la comunidad gitana. Resistencia y preservación cultural. Mantenimiento de tradiciones. A pesar de las presiones, los gitanos españoles lograron preservar en gran medida sus tradiciones culturales, como la música, el baile, la lengua y las costumbres familiares. Asociaciones gitanas. Se crearon asociaciones gitanas que defendían sus derechos e intereses, y luchaban contra la discriminación. Fortalecimiento de la identidad. La experiencia de la marginación y la asimilación forzada contribuyó al fortalecimiento de la identidad gitana como elemento de cohesión y resistencia cultural. Datos relevantes. Población gitana en España, a principios del siglo XX. Se estima que había entre 60.000 y 100.000 gitanos en España. Las comunidades gitanas se concentraban principalmente en Andalucía, Cataluña y Madrid.
Los gitanos han sufrido una doble opresión, económica y étnica, durante mucho tiempo. No fue hasta la Constitución de 1978 que se reconocieron algunos de sus derechos por primera vez. Sin embargo, a pesar de las pocas iniciativas tomadas, aún hoy en día existe un muro de contingencia que dificulta su plena integración en la sociedad. Se enfrentan a problemas en áreas como la educación, la cultura, el empleo y la vivienda. La integración en las aulas resulta costosa, y la falta de planes convencionales para abordar este problema contribuye a altas tasas de analfabetismo. La falta de cualificación y los prejuicios de las empresas dificultan su inserción en el mercado laboral, lo que lleva a muchos a recurrir a la venta ambulante como única salida inmediata, generalmente por tradición familiar. Además, la presión ejercida por las autoridades locales dificulta la obtención de permisos para llevar a cabo este tipo de actividades. En resumen, los gitanos siguen enfrentando múltiples obstáculos para lograr una plena integración en la sociedad. La cultura gitana también sufrió importantes cambios en este periodo. Muchas tradiciones y costumbres ancestrales se vieron amenazadas por la modernización y la influencia de la sociedad mayoritaria. A pesar de esto, los gitanos seguían mostrando una gran resiliencia y una fuerte identidad cultural, manteniendo vivas sus tradiciones a pesar de las dificultades. Una de las principales transformaciones que afectó a la cultura gitana fue la urbanización. Muchas comunidades gitanas que antes vivían en áreas rurales se trasladaron a ciudades en busca de trabajo y mejores oportunidades. Este cambio de entorno supuso una pérdida de contacto con la naturaleza y con las tradiciones propias de la vida en el campo, lo que contribuyó a la pérdida de ciertos elementos culturales. Además, la influencia de la sociedad mayoritaria llevó a una mayor integración de los gitanos en la vida urbana. Esto significó la adopción de nuevas formas de vestir, de comportarse y de relacionarse con los demás, lo que a su vez contribuyó a la pérdida de algunas tradiciones culturales propias de la comunidad gitana. Muchos gitanos comenzaron a valorar la importancia de la educación y enviaron a sus hijos a la escuela, lo que permitió que estos se integraran en la sociedad mayoritaria y adoptaran costumbres y valores diferentes a los de sus antepasados. En conclusión, la modernización y la influencia de la sociedad mayoritaria tuvieron un impacto significativo en la cultura gitana a principios del siglo XX. Si bien estos cambios trajeron consigo ciertos beneficios y oportunidades para la comunidad gitana, también supusieron la pérdida de tradiciones y costumbres ancestrales que formaban parte de su identidad cultural. Las elecciones generales de España de 1920. Las elecciones generales de España de 1920 fueron celebradas el 19 de abril de dicho año, durante el reinado de Alfonso XIII. Estas elecciones se llevaron a cabo en un contexto político y social, marcado por la crisis económica y la inestabilidad institucional. En estas elecciones, el Partido Liberal, que era liderado por Manuel García Prieto, obtuvo la mayoría de los escaños en el Congreso de los Diputados, convirtiéndose así en el partido político dominante en el Parlamento español. Sin embargo, a pesar de haber ganado las elecciones, el Partido Liberal no logró obtener la mayoría absoluta, lo que dificultó la formación de un gobierno estable. Esta situación de fragmentación política y falta de estabilidad gubernamental se vio agravada por la crisis económica que afectaba al país en ese momento, con altas tasas de desempleo y la pérdida de poder adquisitivo de la población. Además, la tensión social y el descontento popular estaban en aumento, lo que generaba un clima de inestabilidad y conflicto en la sociedad española. En este contexto, las elecciones de 1920 reflejaron la división política y social que se vivía en España en ese momento, así como la incapacidad de las fuerzas políticas para llegar a acuerdos y solucionar los problemas del país. Estas elecciones marcaron el comienzo de un periodo de inestabilidad política, culminando finalmente en el golpe de Estado de Miguel Primo de Rivera en 1923. El concepto de peligrosidad social positiva. El concepto de peligrosidad social positivista, que surgió a comienzos del siglo XX, tuvo una influencia significativa en la criminología y en la forma en que se percibía a ciertos grupos de la sociedad.
Estas teorías, en contraste con las clásicas, que se enfocaban en el delito como un acto libre y voluntario del individuo, enfatizaban los factores sociales y biológicos que podían predisponer a las personas a la criminalidad. La peligrosidad social positiva se refería a la idea de que ciertos individuos, a pesar de no haber cometido ningún delito, podían representar una amenaza potencial para la sociedad, debido a sus características personales o sociales. Se consideraba que estos individuos, por su condición social, económica, ideológica o incluso por su apariencia física, podían ser propensos a conductas delictivas o antisociales en el futuro. El concepto de peligrosidad social positiva se utilizó para justificar la vigilancia, el control y la represión de diversos grupos considerados peligrosos por las autoridades, como mendigos y vagabundos. Se les consideraba una amenaza para el orden público y la moral social. Prostitutas, se las veía como corruptoras de la juventud y transmisoras de enfermedades. Anarquistas y socialistas, se les consideraba una amenaza para el orden político y social establecido. Minorías étnicas y raciales, en algunos contextos, se les atribuía una mayor predisposición a la criminalidad o a comportamientos indeseables. El grupo étnico de los gitanos fue objeto de estigmatización y discriminación, siendo tipificados como individuos racialmente primitivos y delincuentes. Esta visión negativa de los gitanos como peligrosos y delincuentes llevó a que se les tratara de manera injusta, sin ninguna presunción de inocencia. Como resultado, quedaron bajo el control de la Guardia Civil y se les aplicó la ley de vagos y maleantes de la República, a pesar de que no se mencionaban específicamente en la legislación. El concepto de peligrosidad social positiva ha sido un instrumento utilizado para justificar la discriminación, el control social y la represión de grupos minoritarios o marginados en el siglo XX. Segunda República Española. La Segunda República Española, cuyo nombre oficial era República Española, fue el régimen democrático que existió en España entre el 14 de abril de 1931, fecha de su proclamación, en sustitución de la monarquía de Alfonso XIII, y el 1 de abril de 1939, fecha del final de la Guerra Civil, que dio paso a la dictadura franquista. Tras el periodo del gobierno provisional, abril-diciembre de 1931, durante el cual se aprobó la Constitución de 1931 y se iniciaron las primeras reformas. La historia de la Segunda República Española, en paz, 1931 a 1936, suele dividirse en tres etapas. Un primer bienio, 1931 a 1933, durante el cual la coalición republicano-socialista presidida por Manuel Azaña llevó a cabo diversas reformas, que pretendían modernizar el país. Un segundo bienio, 1933 a 1935, llamado Bienio Radical Cedista, durante el cual gobernó la derecha, con el Partido Republicano Radical de Alejandro Lerroux, apoyado desde el Parlamento por la derecha católica de la Confederación Española de Derechas Autónomas, CEDA, que pretendió rectificar las reformas izquierdistas del primer bienio. Durante este bienio se produjo el acontecimiento más grave del período, la insurrección anarquista y socialista conocida como Revolución de 1934, que en Asturias se convirtió en una auténtica revolución social y que finalmente fue sofocada por el gobierno, con la intervención del ejército. La tercera etapa viene marcada por el triunfo de la coalición de izquierdas conocida con el nombre de Frente Popular en las elecciones generales de 1936, y que solo pudo gobernar en paz durante 5 meses a causa del golpe de Estado del 17 y 18 de julio promovido por una parte del ejército que desembocó en la Guerra Civil Española. Los gitanos en la Segunda República Española. En aquellos años de diversas ideologías políticas y sociales, los gitanos optaron por mantenerse al margen de todo. En medio de un panorama marcado por luchas políticas y sindicales, los gitanos permanecieron ajenos, mostrando una comunidad solidaria más fuerte que la de muchos comunistas, una independencia más sólida que la de la mayoría de los anarquistas, y una devoción religiosa equiparable a la de los falangistas. Se adentraron en un mundo poco explorado, en medio de una guerra de ideologías, sin ser plenamente comprendidos por políticos y teóricos.
David Martín Sánchez. La Ley de Vagos y Maleantes de 1933. La Ley de Vagos y Maleantes, conocida popularmente como la Gandula, fue sancionada el 4 de agosto de 1933, con el objetivo de controlar a aquellos individuos que se encontraban al margen de la sociedad, y representaban un peligro debido a su tendencia a cometer actividades delictivas. El artículo 2 de dicha ley disponía en 4 supuestos diferentes. Artículo 2. Podrán ser declarados en estado peligroso y sometidos a las medidas de seguridad de la presente ley, primero. Los vagos habituales. Tercero. Los que no justifiquen, cuando legítimamente fueren requeridos para ello por las autoridades y sus agentes, la posesión o procedencia del dinero, o efectos que se hallaren en su poder o que hubieren entrado a otros para su inversión o custodia. Cuarto. Los mendigos profesionales y los que vivan de la mendicidad ajena o exploten a menores de edad, a enfermos mentales o lisiados, décimo. Los que observen conducta reveladora de inclinación al delito, manifestada, por el trato asiduo con delincuentes y maleantes, por la frecuentación de los lugares donde éstos se reúnen habitualmente, por su concurrencia habitual a casas de juegos prohibidos, y por la comisión reiterada y frecuente de contravenciones penales. Boletín Oficial del Estado, BOE, 1933. A pesar de que no era una medida legislativa específicamente dirigida hacia ellos, la imposibilidad de los mecanismos oficiales para absorber a toda la población gitana, como parte de las limitaciones mencionadas anteriormente, llevaba a muchos de sus integrantes a no cumplir con los requisitos mínimos. Esto resultaba en que muchos terminaban en la mendicidad o el nomadismo, sin oficios conocidos, lo que los convertía en blanco directo de la ley mencionada. Además, el simple despertar de una sospecha bastaba para que la ley se aplicara, lo que implicaba que los gitanos pudieran ser considerados sospechosos de cometer algún delito, aunque solo fuera por ser gitanos y ser identificados con alguno de los supuestos mencionados. Sin embargo, se empieza a percibir que la incapacidad de elevar el nivel de vida de los gitanos a un nuevo estadio se estaba abordando desde una perspectiva de compromiso político desde arriba. Ahora, no solo se aplicaba la privación y la sanción económica, sino que estas medidas se planteaban con el fin de revertir los roles y ofrecer al afectado la posibilidad de recibir educación y readaptarse socialmente. Este era un objetivo perseguido por muchos de los republicanos descontentos con el sistema penitenciario y la cultura punitiva, destacando en este sentido las apreciaciones postuladas por Victoria Kent, quien arremetió fuertemente contra la concepción segregativa del castigo en favor del correccionalismo. Buscaba acometer un ejercicio legal y racional que pasase por la humanización del delincuente y la contemplación de su rehabilitación, en vez de su directo rechazo a la posibilidad de reincorporarse a la sociedad. La Guerra Civil Española. La Guerra Civil Española o Guerra de España fue un conflicto que se desencadenó en España, tras el fracaso parcial del golpe de Estado del 17 y 18 de julio de 1936, perpetrado por una parte de las Fuerzas Armadas contra el gobierno electo de la Segunda República. Tras el bloqueo del Estrecho de Gibraltar y el posterior puente aéreo que, gracias a la rápida colaboración de la Alemania nazi y la Italia fascista, trasladó las tropas rebeldes desde el territorio marroquí a la España peninsular en las últimas semanas de julio, comenzó así una guerra civil que concluiría el sábado 1 de abril de 1939 con el último parte de guerra firmado por Francisco Franco, quien declaró su victoria y estableció una dictadura que duraría hasta su muerte, el jueves 20 de noviembre de 1975. A las partes del conflicto se las suele denominar bando republicano y bando sublevado. El bando republicano, también denominado bando leal o bando gubernamental, estuvo constituido en torno al gobierno, formado por el Frente Popular, el cual estaba compuesto por los republicanos de Izquierda Republicana y Unión Republicana, los socialistas del PSOE, los marxistas-leninistas con orientación estalinista del Partido Comunista de España,
los marxistas-leninistas no estalinistas del POUM, el partido sindicalista de origen anarquista y en Cataluña los nacionalistas de izquierda, encabezados por Esquerra Republicana de Cataluña. Era apoyado por el movimiento obrero, la FAI y los sindicatos UGT y CNT, los cuales también perseguían realizar la revolución social. También se había decantado por el bando republicano el Partido Nacionalista Vasco, debido a que las Cortes estaban a punto de aprobar el Estatuto de Autonomía para el País Vasco. El bando sublevado, que se llamó a sí mismo Bando Nacional, estuvo organizado en torno a parte del alto mando militar, institucionalizado inicialmente en la Junta de Defensa Nacional, la cual fue sustituida por la Junta Técnica del Estado tras el nombramiento de Francisco Franco como generalísimo y jefe del gobierno del Estado. Políticamente, estuvo integrado por los fascistas de Falange Española de las Joncs, los monárquicos carlistas de la Comunión Tradicionalista, los monárquicos alfonsinos de Renovación Española y gran parte de los votantes de la CEDA, la Liga Regionalista y otros grupos conservadores. Socialmente fue apoyado por aquellas clases a las que la victoria en las urnas del Frente Popular les hizo sentir que peligraba su posición, por la Iglesia Católica, acosada por la persecución religiosa desatada por parte de la izquierda nada más estallar el conflicto y por pequeños propietarios temerosos de una revolución proletaria. En las regiones menos industrializadas o primordialmente agrícolas, los sublevados también fueron apoyados por numerosos campesinos y obreros de firmes convicciones religiosas. Los gitanos en la Guerra Civil. La Guerra Civil Española supuso para los gitanos unos años de incertidumbre y penuria, al igual que para la mayoría de los españoles. Mayoritariamente, los gitanos vivieron esta contienda como una situación en la que no deseaban verse involucrados, debido a su alto sentimiento apátrida y su fuerte repulsa por la política impuesta por los estados. Sin embargo, en una guerra rara vez se puede elegir la implicación o el bando en el que se va a luchar. Por lo tanto, los gitanos sufrieron la represión del bando contrario, la hambruna y la muerte de manera similar al resto de los españoles. La rivalidad entre gitanos por motivos políticos ajenos a su cultura no tenía sentido en sus relaciones internas. Se cuenta de enfrentamientos entre dos gitanos en los que se perdonaron la vida al comprender que no debían derramar sangre gitana por causas ajenas. Esto se entiende si se conoce la cultura gitana, donde robar a un payo no es lo mismo que robar a un gitano. Al igual que matar a alguien de su misma etnia en un contexto ajeno a las leyes gitanas carecía de sentido. Siguiendo con el principio de la no violencia, que se basa en el respeto y la negación del individuo ante la colectividad, es comprensible que los gitanos, como grupo humano, nunca hayan participado en ninguna guerra, excepto como víctimas de todos los bandos. Debido a su situación marginal y precaria, los gitanos fueron reclutados con frecuencia para realizar trabajos manuales, tanto por el bando republicano como por el sublevado. Cavar trincheras, construir fortificaciones, transportar suministros y desempeñar tareas agrícolas son solo algunos ejemplos de las labores que se les encomendaban. Sin embargo, es importante destacar que casi nunca fue voluntaria. En muchos casos, los gitanos se vieron obligados a trabajar bajo amenaza o coerción. La situación de los gitanos durante la guerra variaba según la región en la que se encontraran. Mientras algunos lucharon de manera voluntaria, la mayoría simplemente trataba de sobrevivir. Es importante destacar que aquellos que lucharon lo hicieron principalmente para proteger sus propios intereses. Los gitanos no fueron repudiados solo por los agentes del bando nacional, sino también dentro de los grupos izquierdistas más radicales, ya que no contribuían al funcionamiento de la maquinaria revolucionaria. En este sentido, los gitanos no se ajustaban a los modos productivistas que los revolucionarios promovían, lo que generaba cierta aversión dentro de las colectividades. Los gitanos en el franquismo. La dictadura de Francisco Franco, también conocida como dictadura franquista, España franquista, régimen franquista o franquismo, fue el periodo de la historia contemporánea de España correspondiente con el ejercicio por el general Francisco Franco Bahamonde de la jefatura del Estado desde el fin de la Guerra Civil Española en 1939 hasta su muerte en 1975,
así como de sus sucesores en el gobierno de la nación hasta su desmantelamiento en 1978, con la aprobación de la Constitución en referéndum. El final de la guerra y el comienzo de la posguerra se dio en un contexto de fuertes penurias económicas y represión política. El bando vencedor justificó y legitimó el nuevo régimen surgido del golpe de Estado del 18 de julio de 1936, implementando estrategias para consolidar su dominio sobre las poblaciones que caían en su poder. Fue indispensable establecer un control efectivo sobre las personas y los espacios para reforzar la represión. Los gitanos, relegados a barrios marginales y desprovistos de servicios básicos, padecieron diversas epidemias que los reconvirtieron de víctimas a supuestos portadores de enfermedades peligrosas. Esto llevó a su exclusión social, controlando sus movimientos y reviviendo políticas represivas del pasado. La desconfianza hacia ellos justificó la intervención de la Guardia Civil, que actuaba con mano dura en inspecciones a caravanas trashumantes y hogares gitanos. Numerosos testimonios denunciaron abusos de poder por parte de las autoridades, cuyo objetivo era infundir miedo y mantenerlos sometidos. Del testimonio del señor Rafael Poveda, ciudadano de Alicante, podemos ver esta serie de cuestiones. Los gitanos, por desgracia, nunca tuvieron buen cartel en el pueblo, aunque, como en todas las razas, hay distintas formas, clases y comportamientos. En Monóvar hubo una colonia bastante numerosa, que habitaba en las cuevas de la Venta de Bley. Era alta y alrededores. Veamos, con sentido del humor, el acta del ayuntamiento de fecha de 1936. El señor S. manifiesta que hay que hacer desaparecer las familias de los gitanos de la población, porque son enemigos del régimen, porque no trabajan y porque sus personas y sus viviendas son un foco de infección. A pesar de tan drástica proposición, fueron pocos los gitanos que se marcharon, pero, sin embargo, terminada la guerra, año 1939, llegó a Monóvar un cabo de la Guardia Civil, más bien bajo que alto, que se empeñó en no dejar uno y lo consiguió, vaya si lo consiguió. Desaparecieron. Gitanos en la Guerra Civil Española. David Martín. La excusa de la enfermedad contagiosa para discriminar al gitano. La asociación entre la enfermedad contagiosa y la comunidad gitana existía desde hace mucho tiempo. Las autoridades sanitarias y políticas continuaron creyendo en esta idea, y establecieron medidas como campañas de vacunación obligatorias, que incluían a los gitanos, quincalleros, mendigos y personas nómadas. Se ordenaba vacunar y revacunar a estas personas en cada municipio, como parte de un cordón sanitario. Esta práctica se mantuvo constante, incluso antes de que finalizara la guerra. Los gobernadores civiles tenían la autoridad para prohibir la entrada y circulación en las poblaciones de gitanos, nómadas y mendigos que no estuvieran vacunados. Desde noviembre de 1939, los gitanos fueron objeto de constantes redadas con el fin de ser internados en centros con condiciones precarias. En diciembre de ese mismo año, en Palencia, se llevó a cabo una campaña de despiojamiento postguerra en la que el gobernador civil ordenó una especial vigilancia sobre los gitanos y otros grupos nómadas y marginales, incluyendo mendigos, quincalleros y vendedores ambulantes. Se les acusaba de ser personas vagabundas y descuidadas en materia de higiene personal o doméstica, quienes por su constante movimiento de un lugar a otro podrían propagar piojos si no mantenían una adecuada higiene con agua y jabón. Los viejos prejuicios antigitanos quedaron encuadrados dentro del grupo social compuesto por las gentes con manifiesto desaseo y parasitada habitualmente, es decir, los vagabundos, pordioseros y gitanos. Estos grupos eran vistos como peligrosos, lo que llevaba a la Guardia Civil a ser encargada por cada gobernador civil provincial de ejecutar medidas de vigilancia y control sobre ellos. Se creía que los gitanos, al tener frecuentes desplazamientos, dificultaban el control sanitario y podían ser propagadores de enfermedades infecto-contagiosas. Por ello, se tomaban medidas como el pelado y despiojado de cualquier gitano que llegara a un nuevo lugar, así como un control sanitario de 20 días para prevenir la propagación de enfermedades. Estas medidas se enfocaban en el gitano como un ente colectivo, sin tener en cuenta su individualidad.
Franco trasladó una medida profiláctica al campo político-social, argumentando la vigilancia de elementos sociales perjudiciales que representaban un potencial peligro de contagio para todos. Según él, estos elementos podrían envenenar tanto políticamente como moralmente al resto de la población, por lo que justificaba la necesidad de tratarlos incluso empleando la fuerza, todo con el propósito de salvar a España y darle días de grandeza. El mito de Hendaya. A pesar de los abusos cometidos por la Guardia Civil o la Policía Armada, muchos gitanos han considerado que el general Franco fue benévolo con ellos. Sin embargo, esta creencia es errónea, ya que se supone que el dictador rechazó la petición de Hitler de enviar gitanos españoles a los campos de concentración nazis en Hendaya, y también se cree que se opuso a la idea de Carrero Blanco de recluirlos en una isla, posiblemente Fernando Poo, durante la posguerra. No hay pruebas documentales que confirmen estas suposiciones, pero lo que sí es evidente es que el franquismo mantuvo la criminalización del gitano, e incluso la empeoró. Nos acercamos en primer lugar a Mercedes Jiménez, que es una gitana nacida en 1941 y natural de Navarra, transmitió una idea que nos produjo gran sorpresa. La figura de Franco entre los gitanos de la zona de Guipúzcoa y Navarra que ella conoció no era ni mucho menos negativa. Franco nos salvó de los campos de concentración, ya que cuando vino a Hendaya Hitler, pidió a Franco que le entregara a los gitanos de España. Franco dijo que los gitanos eran unos habitantes de España más, y no nos entregó. No tenemos constancia de esta petición del mandatario nazi al caudillo español. De todas maneras, la propia emisora de esta afirmación alude el pasaje como algo que se comentaba entre nosotros. Afirma además que Franco les salvó de las manos de Carrero Blanco, que quería llevar a los gitanos a una isla, fuera de España. ¿Estamos mejor con un mandatario o con otro? No lo sé. Gitanos en la Guerra Civil Española. David Martín. Arbitrariedad de las leyes. Durante el periodo franquista, los gitanos fueron víctimas de la ambigüedad y la arbitrariedad de las leyes, a pesar de que no se legislaron disposiciones específicas en su contra, excepto los artículos de la Guardia Civil relacionados con el control en los caminos. La supervivencia de la Ley de Vagos y Maleantes republicana, con la creación de un registro centralizado en marzo de 1937, contribuyó a vincular a los condenados por delitos comunes con los opositores al régimen. Esta medida, que perseguía combatir lo que se llamó la degeneración de la raza española, se interpretó como un instrumento para reprimir y excluir de la sociedad a sujetos considerados potencialmente peligrosos, incluyendo a los gitanos según la clasificación racial y social de la época. Este punto es importante porque la política franquista asociaba el registro de vagos y maleantes a enemigos del régimen. Y como ya hemos mencionado, un gitano podía ser detenido sin razón alguna, por lo que pasaba a engrosar la lista de nombres de enemigos del régimen. Lo que facilitaba de sobremanera una posterior detención por parte de la Guardia Civil. Y no solo lo podían detener a él, sino también a asociados, es decir, a la gente con quien frecuentaba, siendo estos gitanos o no. Ley de vagos y maleantes. Perspectiva legal. La Ley de Vagos y Maleantes, de 4 de agosto de 1933 fue una ley del orden penal español aprobada el 4 de agosto de 1933 por las Cortes de la Segunda República I referente al tratamiento de vagabundos, nómadas, proxenetas y otros comportamientos considerados antisociales. Durante el régimen republicano, se impulsó la modernización y la creación de instituciones como el Instituto de Estudios Penales, 1932, y el Servicio de Biología Criminal, 1933, con el objetivo de abordar la peligrosidad desde una perspectiva resocializadora. El nombramiento del psiquiatra Manuel Ruiz Maya como director general de prisiones ejemplifica la intersección entre enfoques higienistas y científicos en el campo del penalismo español. La Ley de Vagos y Maleantes, elaborada con el apoyo de socialistas como Luis Jiménez de Asúa y Mariano Ruiz Funes, representó un avance en la actualización del Código Penal para adaptarse a las exigencias de la época, basándose en las últimas doctrinas jurídico-penales.
El concepto de peligrosidad. El concepto de peligrosidad en el proyecto de ley proporcionaba una solución jurídica a problemas sociales y buscaba proteger el interés general, reintegrando a todos los ciudadanos a la plenitud de la vida jurídica normal. Sin embargo, al definir los síntomas de peligrosidad como hechos regulatorios de actividad antisocial, incluso si no estaban tipificados como delitos, la aplicación de esta ley tuvo efectos opuestos a su objetivo inicial. Esta amplia interpretación generó preocupación entre los críticos, quienes temían que se utilizara para criminalizar y reprimir a la clase trabajadora. Aunque la circular de marzo de 1934 intentaba conciliar la eficacia en la defensa de la colectividad con el respeto a las libertades ciudadanas, se aseguraba que aquellos obligados al paro forzoso debido a la crisis económica no serían considerados como vagos habituales. El 20 de abril de 1934, en un artículo del Heraldo de Madrid titulado «El sino de la raza nómada», se publicaba lo siguiente en relación a un caso en Cáceres. El gobernador ha ordenado la expulsión de gitanos, prohibiéndoles circular por el interior de la población y que acampen a menos de 3 kilómetros de la ciudad. Los guardias de asalto se dedicarán a cumplir estas órdenes en plazo brevísimo. Los infractores incurrirán en la ley de vagos y se dispondrá para ellos de un punto de concentración en las Jurdes, SIC. Lo mismo se hará en todos los pueblos de la provincia, para lo cual se han dado órdenes oportunas a la Guardia Civil. Derecho de propiedad. La presunción del derecho de propiedad, según el artículo 3 del capítulo 1 de la ley, se veía afectada en el caso de aquellos que no pudieran justificar de manera adecuada la procedencia, adquisición y tenencia del dinero o efectos que tuvieran en su posesión o que hubieran entregado a otros para su inversión o custodia. Esta disposición nos hace recordar las regulaciones anticonstitucionales de las leyes de caballerías de 1878 y 1905. A diferencia de los desocupados, a quienes la circular de marzo de 1934 eximía de las medidas de seguridad tras una interpretación cuidadosa y reflexiva de la ley, en este caso se consideraba que la humillación pasajera que sufrían los ciudadanos honrados que podían despertar sospechas por parte de la autoridad o sus agentes, era un precio asumible para garantizar la seguridad general. Bajo esa premisa, la construcción criminológica del gitano exponía inmediatamente a un segmento de la población a esa pasajera humillación. Un mismo resorte incriminatorio podría hallarse detrás las medidas de seguridad sobre movilidad que, con la nueva ley, se aplicaron a los etiquetados como gitanos. Confinamiento. Más problemático resultaba, ante la falta de recursos, el confinamiento como medida de seguridad en colonias agrícolas o establecimientos de reeducación, que ciertos medios denominaban campos de concentración. Las autoridades republicanas se esforzaron para que en 1935 algunos de ellos se convirtieran en escaparate de una política de asistencia social y reinserción de mendigos, vagos y abúlicos. Un poco más lejos, en el gabinete antropométrico, una joven gitana se dispone a que le tomen las huellas dactilares. Crónica de Blanca Silveira Armesto 1935. La ley otorgaba mayor importancia a los gabinetes de identificación al requerir informes detallados sobre la identidad personal, estado, profesión, antecedentes y modo de vida de los encausados. Esto ampliaba el alcance del targeting policial, al tiempo que se seguían utilizando las técnicas antropométricas de la criminología lombrosiana, que incluían la indicación de la raza junto con el nombre, apellidos y dirección en la tarjeta alfabética. En el caso de los gitanos, se mantenía un etiquetado ambivalente en base a la raza y al estilo de vida asociado a la misma, en comparación con otros delincuentes a los que se les aplicaban estas mismas técnicas. Las fichas personales de aquellos sujetos a esta jurisdicción se enviaban al registro de vagos y maleantes, conforme al artículo 20 de la ley republicana. La guerra civil supuso un punto de ruptura en la aplicación de la normativa. Por un lado, en agosto de 1936, las autoridades republicanas ordenaron la revisión de expedientes, liberando a quienes estaban detenidos por medidas de seguridad. Por otro lado,
El bando sublevado ordenaría en Burgos en febrero de 1937 un registro centralizado de vagos y maleantes, adoptando las normas del Registro Central de Penados y Rebeldes. No fue hasta noviembre de 1945 que se ordenó nuevamente la reorganización del registro según el Reglamento Republicano de 1935. Disciplinando al gitano en el siglo XX, Carolina García Sanz. 1943 – Modificación del Reglamento para el servicio de la Guardia Civil. El 14 de mayo de 1943 se aprueba el nuevo reglamento para el servicio de la Guardia Civil, tras la unificación del Cuerpo de Carabineros, con la pauta general del cuerpo. En este contexto y con la Ley de Vagos y Maleantes en vigor desde agosto de 1933, la Guerra Civil Española trajo consigo al finalizar una importante represión hacia los opositores al franquismo y hacia los grupos marginales. La Guardia Civil, encargada de llevar a cabo esta represión, incluyó en su reglamento para el servicio, aprobado el 14 de mayo de 1943, 3 artículos que hacían referencia a la vigilancia a la que debían ser sometidos los gitanos. Artículo 4. Se vigilará escrupulosamente a los gitanos, cuidando mucho de reconocer todos los documentos que tengan, confrontar sus señas particulares, observar sus trajes, averiguar su modo de vivir y cuanto conduzca a formar una idea exacta de sus movimientos y ocupaciones, indagando el punto a que se dirigen en sus viajes y el objeto de ellos. Artículo 5. Como esta clase de gente no tiene por lo general residencia fija, se traslada con mucha frecuencia de un punto a otro en que sean desconocidos, conviene tomar de ellos todas las noticias necesarias para impedir que cometan robos de caballerías o de otra especie. Artículo 6. Está mandado que los gitanos y chalanes lleven, a más de la célula personal, la patente de Hacienda que los autorice para ejercer la industria de tratantes en caballerías. Por cada una de estas llevarán una guía con la clase, procedencia, edad, hierro y señas, la cual se entregará al comprador. Las anotaciones que en este documento se hagan por cambios y ventas serán autorizadas por los alcaldes de los pueblos o por un inspector de orden público en las capitales, y para el ganado mular, por los veterinarios municipales. Los que no vayan provistos de estos documentos o que de su examen o comprobación resulte que no está en regla, serán detenidos por la Guardia Civil y puestos a disposición de la autoridad competente como infractores de la ley. Modificación de 1970 de la Ley de Vagos y Maleantes. La Ley de Vagos y Maleantes fue derogada en 1970, siendo sustituida por la Ley sobre Peligrosidad y Rehabilitación Social. Artículo 1. Quedan sometidos a las prescripciones de la presente ley los mayores de 16 años que se encuentren comprendidos en sus artículos 2, 3 y 4. Los menores de dicha edad que puedan considerarse incluidos en los 2 primeros preceptos citados, serán puestos a disposición de AIOES tribunales tutelares de menores. Artículo 2. Serán declarados en estado peligroso, y se les aplicarán las correspondientes medidas de seguridad y rehabilitación, quienes a. resulten probadamente incluidos en alguno de los supuestos de este artículo, y b. se aprecie en ellos una peligrosidad social. Son supuestos del estado peligroso los siguientes. Primero, los vagos habituales. Segundo, los rufianes y proxenetas. Tercero, los que realicen actos de homosexualidad. Cuarto, los que habitualmente ejerzan la prostitución. Quinto, los que promuevan o fomenten el tráfico, comercio o exhibición de cualquier material pornográfico o hagan su apología. Sexto, los mendigos habituales y los que vivieren de la mendicidad ajena o explotaren con tal fin a menores, enfermos, lisiados o ancianos. Séptimo, los ebrios habituales y los toxicómanos. Octavo, los que promuevan o realicen el ilícito tráfico o fomenten el consumo de drogas tóxicas, estupefacientes o fármacos que produzcan análogos efectos, y los dueños o encargados de locales o establecimientos en los que, con su conocimiento, se permita o favorezca dicho tráfico o consumo, así como los que ilegítimamente posean las sustancias indicadas.
Noveno. Los que, con notorio menosprecio de las normas de convivencia social y buenas costumbres o del respeto debido a personas o lugares, se comportaren de modo insolente, brutal o cínico, con perjuicio para la comunidad o daño de los animales, las plantas o las cosas. Décimo. Los que integrándose en bandas o pandillas manifestaren, por el objeto y actividades de aquellas, evidente predisposición delictiva. Undécimo. Los que sin justificación lleven consigo armas u objetos que, por su naturaleza y características, denoten indudablemente su presumible utilización como instrumento de agresión. Duodécimo. Los que de modo habitual o lucrativo faciliten la entrada en el país o la salida de él a quienes no se hallen autorizados para ello. Décimo tercero. Los autores de inexcusables contravenciones de circulación por conducción peligrosa. Décimo cuarto. Los menores de 21 años abandonados por la familia o rebeldes a ella, que se hallaren moralmente pervertidos. Décimo quinto. Los que, por su trato asiduo con delincuentes o maleantes y por la asistencia a las reuniones que celebren, o por la retirada comisión de faltas penales, atendidos el número y la entidad de estas, revelen inclinación delictiva. 1978 Supresión de los artículos relativos a los gitanos del Reglamento de la Guardia Civil. Orden de 19 de julio de 1978 por la que se suprimen de los artículos 4, 5 y 6 del Reglamento para el servicio del Cuerpo de la Guardia Civil, las referencias o alusiones a la población gitana. La Constitución Española de 1978. Artículo 14. Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Bibliografía. Israel Gabarri. unionromani.org. gitanos.org. museuvirtualgitano.cat. wikipedia.org. apuesca.blogspot.com. J. Moreno Casado. David Martín Sánchez. Carolina García Sanz. Infodefensa.com. guardiacivil.es. M. Elena Sánchez Ortega. Bernat Leblon. In Memoriam. Antonio Gómez Alfaro. 1931 a 2016. Antonio Gómez Alfaro nació en Córdoba, ejerció el periodismo en diferentes medios, en especial el madrileño diario Pueblo, del que fue sucesivamente jefe de sección, redactor jefe y subdirector. Licenciado en Ciencias de la Información y doctor en Derecho por la Universidad Complutense, su tesis doctoral sobre el Expediente General de Gitanos, que mereció su aprobación cum laude, utilizó una exhaustiva documentación para relatar la génesis y ejecución de la Real Pragmática de 1783. Autor de la Redada General de Gitanos de 1749, obra publicada por el Centre de Recherches Chiganes de la Université René Descartes de París en su colección Interface, obra que cuenta con ediciones hasta ahora en español, inglés, francés, checo, italiano, alemán y rumano. En la misma colección ha colaborado en libros colectivos dedicados a la deportación de los gitanos y a la Iglesia Católica y los gitanos. Gómez Alfaro publicó numerosos trabajos en diferentes revistas y libros e intervenido en diversos congresos de temática gitana. Premio Hidalgo de la Asociación Presencia Gitana, de la que fue presidente de su consejo asesor. Recibió también el Premio Gaz Caló, de la Federación de Asociaciones Gitanas de Navarra, y el Premio Andaluz Gitano, otorgado por la Junta de Andalucía. En 2008 recibió el Premio de Cultura Gitana 8 de abril en la modalidad de investigación, que otorga el Instituto de Cultura Gitana. Fin del audiolibro Historia del Pueblo Gitano Español por Juan Carreño.